Bien, señora, buenos días. Audiencia de las 8 de la mañana con 30 minutos, miércoles 15 de mayo del 2024, tercera sala secretaria de apelaciones, Corte Superior de Justicia de la Libertad, integrada por los magistrados superiores Ángel Baltán, Carlos de Sanjay y Carlos Germán Gutiérrez Gutiérrez, para revisar en grado de operación la causa penal 4936-2019, incidente 65, seguida contra Rosana Elizabeth Argumedo Faccio, por delito de agresiones en contra de la mujer integrante del grupo familiar, debe entenderse en este caso integrante del grupo familiar, en perjuicio del menor de iniciales JJVA. El actor civil es José Jesús Vázquez Algomedo. Ya, bueno, bien. La sentencia es de carácter absolutoria. En perjuicio, a favor de la procesada, y ha impugnado tanto al Ministerio Público como el actor civil. Esa es la naturaleza de nuestra audiencia. Vamos a acreditar a las partes. Señor fiscal, buenos días. Buenos días, señores jueces superiores. Buenos días a todos los demás presentes en la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, Fernando Carrasco Landera, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de la Libertad, señalando domicilio procesal en la casilla electrónica número 56360. Gracias. Señor abogado apelante. Por el actor civil, buenos días a todos. Por el actor civil, Jesús Vázquez de la Puente, Nora Luz Torres Morales, abogada, identificada con registro CAL 293, casilla electrónica 1871 y teléfono de contacto 9494-40031. ¿Se encuentra su patrocinada? No, ¿verdad? Sí, Bien. se encuentra presente el señor Vázquez. A ver. Sí, doctor, buenos días con todos. Ya, ok. Dígame, señor, dígame su nombre completo. Mi nombre es Jesús Alexander Vázquez de la Puente y mi DNI es el 8049-4809. Gracias. Está el abogado de la parte procesada, doctor Omar, entiendo, de Lama. Sí, señor juez, tengo usted muy buenos días, señores jueces, señor fiscal, doctora Nora Torres. Por la defensa de la señora Rosana Argumedo Faccio, concurre a esta audiencia el abogado defensor Omar de Lama Dioses, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 4154, con domicilio procesal en la casilla Sinoy 81791 y calle Los Nogales 220, segundo piso de la mansión Fátima, Víctor Largo Herrera. Teléfono de contacto 965361-094. Doctor de Lama, ¿no tendrá a la mano su cinta, por favor? Señor juez, he viajado de emergencia laboral a la ciudad de Lima. Es más, he tenido que hacer una pausa en un lugar para poder asumir a la presente audiencia. Pido mil disculpas por no portar mi cinta que nos representa como abogado. ¿A esa audiencia, a ese trámite laboral, asiste sin su cinta, señor abogado? ¿Cómo, doctor? Es un fallecido que hemos tenido en Cerro Pasco, doctor. Estoy viajando de Lima a hacer una investigación laboral y viajar inmediatamente a Cerro Pasco. Gracias. Se declara por instalada la audiencia. ¿Su patrocinada está presente, doctor de Lama? Sí, señor juez. La señora Rosana Argumedo Faccio pediría permiso para que se pueda acreditar. Encienda su cámara y se acredite, por favor. Nombre, DNI y domicilio. Buenos días, mi nombre es Rosana Elizabeth Argumedo Facio. Vivo en Urbanización Los Cedros, Manzana F, lote 23, DNI 42975446. Gracias. Por instalada la audiencia, se consulta en primer orden al señor representante del Ministerio Público si se ratifica en su apelación o se desiste de la misma. Nos ratificamos, señor juez. Su pretensión, por favor. La nulidad de la resolución venida en grado, señor juez. Bien.
Por la otra parte apelante, doctora Torres, se ratifica su apelación y cuál es su pretensión. Sí, señor juez, nos ratificamos en los extremos de nuestro escrito de impugnación y solicitamos la revocatoria de la sentencia y en su lugar que se declare la condena de la procesada. ¿Ha presentado medios de prueba para ser actuados en esta audiencia, doctora? No, señor juez. Bien. Señor abogado de la parte procesada. Señor juez, nosotros solicitamos la confirmatoria de la resolución venida en grado. Bien. Efectivamente, no hay pruebas aditivas ni compuestas. Doctor Señor Velama, juez, le agradecería apague su micrófono porque se están Ah. filtrando motocicletas. ¿Ya? Así. No hay pruebas admitidas para esta audiencia. La parte procesada está presente en esta. Por lo tanto, le consultamos a la doctora Torres si su patrocinada va a ser examinada por su persona en esta audiencia o solamente va a hacer uso de su defensa material. mi patrocinado va a hacer uso de su defensa material, señor juez, solamente trae su abogado defensor. No va a declarar. Disculpen, sí, era usted el abogado. No va a declarar. Bien. ¿Su patrocinada ha declarado en juicio, doctor? Sí, señor juez. ¿Está seguro? No, no recuerdo en este momento, me parece que guardó silencio, señor juez. Sí, porque no había mayor actividad probatoria. Ya, sí, Señor juez, justamente discúlpeme, yo ¿puedo había tardado salir? un par de minutos en entrar a la audiencia porque estaba revisando algunos detalles de este caso. Y lo primero que advertí es que ya no está presentado. Señor juez, le pido un permiso para poder salir y unirme a través de otro equipo porque casi no le escucho. Sí, claro, mientras tanto nosotros avanzamos, señor abogado. Correcto, entonces no va a declarar la procesal. ¿Alguna pieza documental que no se haya oralizado en juicio, admitida, por supuesto, señor fiscal? Ninguna, señor juez. Doctora Torres. Ninguna, señor. Muy bien, vamos a datos finales. En primer orden, como nos hemos acreditado por el señor fiscal. Tiene usted 10 minutos, doctor, concluye a las 8 de la mañana con 51. 8:51. Muchas gracias, señor juez. Como lo hemos referido, el Ministerio Público solicita que la resolución venida en grado sea declarada nula. Ello en la medida de que consideramos contraviene lo establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, inciso D, ya que se advierte la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas por la Constitución. Hay que tener presente que el caso que fue llevado a juicio oral por parte del Ministerio Público incide en las agresiones psicológicas que la imputada en su oportunidad le propinó a su menor hijo agraviado, José Jesús Vázquez Argomedo, menor agraviado al momento de los hechos, siendo que dicha situación pues, fue denunciada por el señor Jesús Alexander Vázquez, padre del menor agraviado. Asimismo, hay que hacer presente que el artículo 393 del Código Procesal Penal señala las pautas y las normas y las reglas que debe seguir el juez para la deliberación y posterior sentencia. En ese sentido, indica que se debe realizar una valoración probatoria de manera individual de los medios probatorios y posteriormente una valoración conjunta de los medios probatorios. Podemos advertir de la sentencia venida en grado que en el punto quinto únicamente establece hechos probados y no probados. El 5.1, vamos a llamarlo así, establece el artículo de la Constitución. Segundo punto, consignado por el Ministerio Público, la versión de cargo y durante el juzgamiento, dichas afirmaciones se puede advertir animadversiones probadas, refiere el juez. No podemos advertir ninguna valoración probatoria a todos los medios probatorios actuados en juicio oral, llámese las declaraciones del menor agraviado, las declaraciones del testigo, las declaraciones del perito, incluso la propia pericia misma, en el cual pues constan la secuela de las lesiones psicológicas que ha sufrido este menor agraviado. Además de ello, señor juez,
podemos advertir que el juez de instancia no ha cumplido en específico con el protocolo de la recepción del testimonio de un menor de edad previsto en el artículo 171 del Código Procesal Penal. Ello teniendo en consideración que al ser un menor de edad y teniendo en cuenta que la agresora es la madre, tenía que estar presente el psicólogo a efectos de que se pueda realizar la diligencia de recepción de la declaración. Más aún, si podemos advertir que el menor vive con su señora madre, acusada, e incluso durante la recepción de la declaración, el menor estuvo en el estudio del abogado de la acusada con la madre del menor y con la abuela del menor. Es decir, no podemos advertir que éste haya rendido un testimonio que sea claro, que sea objetivo en relación a los hechos que el Ministerio Público llevó a juicio oral. Ante esa circunstancia, incluso el juez al advertir ello, optó por continuar el juzgamiento y la recepción de la declaración vía virtual, pudiendo para esa situación haber convocado a las partes de manera presencial y de esta manera garantizar el principio de inmediación y por otro lado garantizar la claridad del testimonio del menor agraviado conforme lo refiere el artículo 171 del Código Procesal Penal. Además de ello, señores jueces superiores, en la audiencia, en la etapa de admisión de nuevos medios probatorios, según el audio que se ha podido escuchar, se incorporó el informe psicológico de la acusada de fecha 6 de octubre del año 2018. Este informe psicológico no podemos que se haya realizado una valoración individual y menos una valoración en conjunto, ni positiva ni negativa. Dicha situación contraviene una vez más las normas procesales contenidas en el artículo 393 y siguientes del Código Procesal Penal. Ante tales circunstancias, señores jueces superiores, podemos advertir defectos eh, del incumplimiento, ante el incumplimiento, perdón, de las normas procesales en la medida de que no ha seguido el juez con las normas establecidas para la valoración probatoria. Ante ello, el Ministerio Público considera que se ha vulnerado el debido proceso en lo que se refiere a la motivación de las resoluciones judiciales. En tal sentido, una vez más, es petición de la Fiscalía, en esta instancia, que la resolución venida en grado sea declarada nula al contravenir lo establecido en el artículo 150, inciso D del Código Procesal Penal. Eso es todo, señores. Tenía alguna consulta, pero la dejamos para luego. Doctora Torres, tiene el mismo tiempo, concluye a las 8:56. Gracias. En nuestro escrito de impugnación hemos señalado que nuestro cuestionamiento a la sentencia absolutoria de la procesada contiene errores de hecho y de derecho. Empezaremos por los primeros. Consideramos que hay una ausencia de valoración de los medios probatorios ofrecidos por la parte del actor civil y del Ministerio Público, especialmente en relación a la denuncia por hechos de violencia en agravio del menor. En ninguna parte de la sentencia se encuentra la valoración a esta acta de recepción de denuncia realizada por el padre del menor frente a un fiscal de familia, en donde se informa y se relata cómo han sucedido los hechos. Igualmente, hay ausencia de valoración de la acreditación de la imputación. La versión inculpatoria del menor está presente en la pericia psicológica que se le fue practicada al menor, en los rubros, ámbitos de la niñez, hábito, educación, historia familiar, análisis de la dinámica familiar y Para actitud de... entender que ahí, doctora, y le Sí, agradecería muchísimo que no lea su recurso, correcto, porque eso nos confunde más. O sea, correcto. Vamos a primero, tratar de permítame, por utilizar el favor, tiempo. permítame, y le agrego un minuto más, Sí, permítame la aclaración. Dice, lo sí, primero que ha dicho es, no se encuentra en sentencia valoración de la denuncia por ante la Fiscalía de Familia. Hasta ahí así está es. muy bien. Pero el segundo punto no valorado concretamente, ¿cuál es? No ha valorado la información que se ha obtenido en la pericia psicológica No ha realizada valorado al la... menor. No se ha valorado la información recibida del menor durante la pericia psicológica practicada por la pericia de la doctora de medicina legal, la psicóloga de medicina Aquí no legal. está la data de la pericia psicológica. No ha valorado la data.
la data y la información que ha recogido del menor. ¿Dónde está la información? En los distintos rubros contenidos en esta pericia que acreditan que entre los padres, es decir, entre Jesús Vázquez de la Puente y la señora Rosana Argumedo Facho, existía un conflicto y el conflicto era un asunto conyugal, es decir, la señora reclama al esposo una infidelidad con una chica denominada Mili. Ese es el meollo del asunto. Igualmente hay ausencia de valoración de la declaración del padre del menor. El padre del menor ha asistido a juicio y ha declarado con detalle en qué consiste la imputación, cómo se desarrolló, porque todo esto se deriva de una llamada telefónica que ha sostenido el padre del menor con el menor, en donde indebidamente ha intervenido la madre. En primer lugar, para señalar, para inducir y pedir al niño que le falte el respeto al papá, diciéndole, por ejemplo, entre otras frases, dile que es feo, que es mentiroso, para posteriormente desarrollar un comportamiento agresivo, conflictivo en presencia del menor. Esto es un reclamo por una supuesta infidelidad delante del menor. Todo esto, señor, no ha sido valorado por el juzgador en la sentencia. Hay también una falta de valoración de la espontaneidad en la declaración del menor. Fíjese, como bien ha señalado el señor fiscal, el menor dio una declaración, pero el menor ha dado una declaración que no ha sido espontánea, y no ha sido espontánea porque en más de 4 ocasiones el menor señalaba no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, cuando se le preguntaba por el hecho objeto de imputación. Y esa declaración evidentemente era manipulada por la madre. ¿Por qué? Porque desde el año 2017, en que la pareja se separó, es decir, sus padres se separaron, el niño ha permanecido con la madre, y hay una serie de procesos judiciales en donde se determina que el niño ha sido objeto de presión, manipulación por la madre. En ese sentido, señor, lo que consideramos es que no se ha evaluado la espontaneidad del menor, que con las características que ya ha señalado el señor fiscal, esto es que estuvo conjuntamente con su abuela, conjuntamente con su madre, en el estudio jurídico del abogado defensor. También lo consideramos que ha habido una violación al derecho de defensa en la medida que el juzgador ha impedido el ejercicio del derecho al contrainterrogatorio, es decir, a la contradicción cuando se ha examinado al menor. Ustedes conocen que de acuerdo al artículo 378, inciso sexto, las partes pueden hacer uso de las técnicas de litigación cuando se trata de efectos de recordar un hecho que el testigo implica que no ha recordado, o de hacerlo, de contradecir frente a una declaración previa que dice lo contrario o algo opuesto a lo declarado en juicio. Pues bien, cuando la defensa en ejercicio de su derecho ha pretendido hacer recordar al menor algo que decía no recordaba, el juzgador sin fundamento alguno ha denegado. Y el detalle es el siguiente: cuando se le preguntó respecto de llamadas telefónicas con el contenido conflictivo, agresivo de la discusión entre padre y madre, el menor dijo no recordaba, y nosotros solicitamos que se le escuchara, que se pudiera escuchar el contenido de la conversación en donde aparecía el menor, la conversación del menor, y también la conversación y la discusión y el faltamiento de respeto que propiciaba la madre, así como también la discusión entre el padre y la madre delante del menor. Ya nos volvimos a confundir, doctora. ¿A Oh, qué se lo refiere siento. usted Lo con que siento, pidió? me voy a expresar mejor. Sí, pero Una, le voy a manifestar mi confusión para que usted me la pueda aclarar. dígame, ¿A qué se refiere usted con que no se permitió escuchar la discusión entre los padres y que ya. generó la supuesta afectación psicológica? Cuando el menor se le preguntó si recordaba la llamada, la llamada telefónica objeto de imputación, el menor dijo varias veces que no recordaba. Frente a ¿Ya? este supuesto, nosotros invocamos los alcances del artículo 378, inciso 6, para hacerle recordar. ¿Y con qué Ya. queríamos hacerle recordar? Con una declaración previa que obraba en el cuaderno de la carpeta fiscal. ¿En qué consistía esta declaración previa? En la grabación de una llamada telefónica en donde constaba precisamente la conversación en donde la madre incitaba para que le faltara el respeto al padre diciéndole eres feo, eres mentiroso, Pero pero ese documento además fue introducido como medio de prueba. fue introducido en etapa intermedia y fue denegado. Nosotros hicimos la reiteración, señor, al juez, y el juez ¿Le aceptaron? igualmente la denegó, pero eso era, no estábamos invocándolo como prueba, sino como declaración previa. La declaración previa es cualquier declaración que las partes hubieran hecho o hubieran prestado en una etapa que no correspondía, en etapa previa.
Pero eso tiene que ser introducido válidamente, doctora. Ahí Bueno, hay una acción bueno, que se debe en aclarar, todo ¿no? caso, señor, en todo caso, Eso no se ese es permitió otro de los aspectos que la nosotros, acción al menor, ¿no? Bien, correcto. doctora, un pequeño detalle. ¿Qué edad Sí, tiene el menor? me parece que está entre 12 y 13 años actualmente, si mal no recuerdo. Ok. No, digo, al momento de la declaración, Al que se está momento de la cuestionando. declaración, porque los hechos ocurrieron cuando tenía 7 u 8 años. Ya, ok. ¿Algún otro argumento, doctora? Sí. También señalamos que ha habido ausencia de valoración de la pericia psicológica. La pericia psicológica tiene un valor importante porque revela de manera directa que ese hecho causó afectación psicológica. Cuando se le ha preguntado a la señora psicóloga si hay afectación con relación a este hecho, ha respondido en forma afectiva. ¿A cuál de ellas? ¿A cuál Porque de había uno que ha dicho la pericia mandada, la pericia oficial, la pericia practicada por la Ronategui, perito de medicina legal? a Ronategui. La doctora, la psicóloga Runati, efectivamente. Y identificamos también que hay una indebida actuación y valoración de una supuesta pericia, de una supuesta prueba pericial consistente en la declaración de Cecilia Asmat Quesada. Aquí ha habido un error del juzgador, se le hizo presente y sin embargo continuó con el desarrollo de la prueba. Resulta que la perito Cecilia Asmat Quesada es una perito psicóloga propuesta por la parte acusada y fue Sí. propuesta para que declarara respecto de un informe policial número 11539. Sin embargo, en juicio se le examinó respecto de otra pericia, respecto de la cual no fue propuesta, no fue admitida. Y Doctora, nosotros, ¿se refiere al informe psicológico 118-2019? sí, pero eso no ha sido objeto del examen, ha sido objeto del examen y fue propuso para la pericia 11539. Así lo propuso la parte acusada, así fue admitida y así está considerada en el auto de enjuiciamiento. Es decir, se ha desarrollado un medio probatorio por el cual no fue admitido, porque el examen fue respecto de un informe que no ha sido, para el cual no fue ofrecida el examen pericial. A ver, permíteme, por favor. Sí, Verificar para entenderle, porque hay demasiada información confusa sobre lo que ha pasado en este caso. Acá está. Informe pericial de Cecilia Ditas Mat, dirección 11539, así es. 2018. Ya, y la señora perito no fue examinada respecto de ese informe pericial, sino otro. Y la argumentación del juez, pues, la argumentación del juez Claro. fue, ya estaba El- presente en el juicio y había que examinarla. ya. O sea, acá, bueno, es un error esto, evidentemente, ¿no? Pero claro, se ha examinado. Pero ¿este perito psicólogo habló sobre el tema de este caso o habló sobre la otra la pericia, que sería el error en la consignación? Habló sobre la pericia 108, 108-109. Sobre eso le fue preguntado, así le pidió el juez, así se desarrolló, pero ese informe no había sido admitido, no había sido ofrecido para que fuera Claro, interrogada en su examen pericial. sí, entiendo. Muy bien. ¿Algo más, doctora? Sí, con relación a la falta, los errores de derecho, la falta de aplicación del artículo 393, numeral 2 del Código Procesal Penal, esto es de la falta de valoración individual de los medios probatorios. Esto es importante porque de allí se verifica si el juez ha hecho un análisis concreto por cada uno de los medios probatorios para determinar si estos cubrían parte de la teoría del caso de cada una de las partes en proceso. Este análisis individual no ha existido. Asimismo, señalamos que ha existido falta de motivación suficiente de la sentencia condenatoria. No vamos a señalar en este momento por qué es importante o porque constituye una garantía constitucional, un cumplimiento al debido proceso, al derecho de defensa. No, solo diremos, señor juez, que hay aseveraciones que no han sido debidamente sustentadas. En primer lugar, el juez señala que hay incredibilidad subjetiva del menor. No sabemos por qué señala esto. También señala que hay falta de verosimilitud de la imputación. Tampoco no sabemos por qué afirma esto. Y señala que respecto de la corroboración periférica tampoco es necesario. En este caso indica que como la imputación no es verosímil, no hay necesidad de corroboración periférica. Fíjese, y con esto acabo, el juzgador indica que la fiscalía pudo haber hecho, si quería determinar la existencia de la llamada y su contenido, que la fiscalía hubiera podido pedir reporte a las empresas telefónicas para determinar la existencia de la llamada. Pero fíjese, le sugiere a la fiscalía que hubiera hecho tal acto de investigación cuando inicialmente ha negado
la admisión del contenido de la llamada telefónica y su debida transcripción. Si eso se hubiera actuado, señor, entonces la sentencia hubiera tenido otro sentido. Por esas consideraciones solicitamos la revocatoria de la sentencia y en consecuencia se condene al acusado. Este caso merece una reflexión, pero bueno, vamos a tratar de hacer esa reflexión en la sentencia de vista. Merece una reflexión. Vamos a terminar escuchando al señor abogado de la parte absuelta, el doctor de Lama. Merece que, sí, doctor, disculpe, no pude escuchar la última parte. ¿Merece que nos dijo usted? Este caso señalaba merece una reflexión sobre la actuación no solamente del juez, sino también de las partes. He advertido acá varias aseveraciones, claro, a favor de la tesis de cada quien y eso está bien, pero el proceso en sí, disculpen si hago esta reflexión ahora, el proceso en sí debe ser respetado como tal, no solo por el juez, sino también por las partes, ¿no? También por las partes. Acá advierto que hay algunos errores que ya explicaremos al interno en la sala, tanto de una parte como de la otra y como del árbitro, ¿no? De este partido del fútbol. Muy bien. Doctor de Lama, ¿qué opina usted del caso? ¿Por qué insiste en la confirmación y cómo contradice los argumentos del Ministerio Público y de la señora abogada de la parte actor? Señor juez, para iniciar, esta defensa asumió este caso en la etapa intermedia, ya con Termina la una memoria. acusación directa. Sí, no fui parte de la investigación preliminar que existió. Los hechos se reflejan de la siguiente manera, porque he escuchado atentamente que ninguna de las dos partes ha señalado los hechos. La Fiscalía, de acuerdo a su acusación fiscal, señala que el 8 de junio del 2018 se presentó el señor Jesús Alexander Vázquez de la Puente a denunciar, indicando que había sido víctima de maltrato psicológico por parte de la madre de su menor hijo, quien siempre le indicaba, a través de supuestas comunicaciones telefónicas, de que lo maltratara a su persona. Ojo, ¿por qué es importante la fecha? Porque el Ministerio Público no ha dicho que este caso está prescrito. Mire, de acuerdo a la acusación fiscal, señor juez, y ojo, principio de legalidad, el Ministerio Público está obligado a informar todo lo que concierne en el presente proceso. De acuerdo a lo establecido en el punto 7 del artículo de la acusación fiscal, artículo de la ley penal que tipifique el hecho y cuantía de la pena solicitada, ha señalado de manera taxativa que se le imputa el delito previsto en el artículo 122b, cuya pena es no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. Si los hechos ocurrieron en el año 2018, el 8 de junio habría sido probablemente la última fecha en que se habría producido, tenemos, señor juez, que la prescripción opera a los 5 años y medio, 4 años y medio, el máximo de la pena más la mitad, más 1 año de suspensión por la investigación propiamente dicho. Independientemente que aquí, al no haber investigación preparatoria, prescribió, esta defensa tiene esa posición, que cuando se concurre a una acusación directa, no hay suspensión del plazo de 1 año de la prescripción, es decir, se encuentra ampliamente prescrito. Como máximo, habría prescrito el 8 de diciembre del año pasado, 2023, aunque esta defensa sostiene realmente que prescribió el 8 de diciembre del año 2022, porque no existió suspensión de la prescripción al haber concurrido directamente a una acusación directa. Y es que No, usted ha dicho algo. no, para entenderlo, doctor, me perdí con sus fechas. Señala usted que como máximo habría prescrito el 8 de diciembre del 2023. 2023. Sí. Ya, eso con la posición de la Corte Suprema discutida, dicho sea de paso, o con la posición de que la acusación directa no suspende el plazo de prescripción. Por ambos casos, doctor, porque mire, por un lado, la Corte Suprema, independientemente de que el acuerdo plenario 5-2023 esté altamente cuestionado, sostenemos nosotros que la ley es clara. La ley dice que se suspende un plazo y se suspende hasta por un plazo máximo de 1 año, es el máximo de la mitad, y aquí sucede algo importante. No es un caso complejo
como toca el Acuerdo Plenario 5/2023, no es un caso complejo, no es un caso de criminalidad organizada, no es un caso o de altos funcionarios, no hay duplicidad de la prescripción de la acción penal, entonces estamos hablando de un caso común. ¿Pero qué hizo la Fiscalía, señor juez? La Fiscalía concurrió vía una acusación directa. Por eso que incluso no hay suspensión porque al no haber formalización, no hay suspensión del plazo prescriptorio. Pero todo ello, señor juez, nos conlleva algo. La Fiscalía renunció a su obligación de investigar, señor juez. Renunció. Y tratando de llevar a una persona con solamente mínimos actos de investigación, ha pretendido condenarla. Tanto es así, señor juez, que, por ejemplo, existe una acta de transcripción dentro de la investigación donde mi patrocinada no ha reconocido que sea su voz, ni tampoco, señor juez, ha señalado o hay una pericia que indique que sea su voz. Pero la parte, el actor civil pretende a todas costas que se incorpore un acto de investigación que no llega a determinar si es que es su voz o no es su voz, número uno. Número dos, señor juez, nunca lo pidieron tampoco ellos en la etapa de investigación preliminar. Pero lo que es peor, señor juez, en este caso en concreto, el Ministerio Público nunca lo ofreció. Y en este recurso de apelación no ha sido señalado dentro de un agravio dentro del documento escrito. Y es recién en este momento donde se pretende tratar de realizar ello. En segundo lugar, señor juez, se ha indicado aquí, el señor fiscal ha introducido un agravio que no está en la apelación. ¿Qué ha introducido el señor fiscal? Ha indicado que no se ha realizado con presencia de un psicólogo cuando ninguna de las partes procesales lo ha solicitado. Es más, fui yo quien solicitó que se realice de manera presencial. Entonces, señor juez, es en modo alguno, ¿no?, la información vertida acá, traer agravios que no han existido en el recurso de apelación. La sentencia que viene en grado no será una de las mejores, pero llega a satisfacer una motivación suficiente. Mire, señor juez, ¿qué ha dicho el señor juez? Ha dicho que, por ejemplo, se indica que el acto dañoso se habría realizado a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, o el acto delictivo se habría realizado a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, no han traído a este proceso un registro de llamadas telefónicas, por lo menos. Es decir, que ni siquiera han acreditado la existencia de un registro de llamadas telefónicas. Señor juez, por otro lado, se intenta introducir una declaración de un menor brindada ante el fiscal de familia sin la presencia del abogado defensor de mi patrocinada, sin la notificación a un abogado defensor, ni siquiera a su domicilio real para que ella pueda señalar un abogado defensor. Entonces, ¿cómo se puede introducir una declaración o cómo se puede valorar negativamente en ámbito de imputación respecto de mi patrocinada una declaración que no ha sido incorporada al proceso penal de manera legal? Donde no se ha podido defender mi patrocinada. ¿Por qué? Porque supuestamente va al Ministerio Público, en la Fiscalía de Familia, y se realiza una supuesta declaración. Se intenta indicar aquí que existe una pericia psicológica en contra de mi patrocinada o que se le habría realizado al niño. Señor juez, independientemente de los cuestionamientos profesionales que pueden haber contra la persona que lo realizó, se debe tener en cuenta que tampoco se notificó a mi patrocinada para ese acto de investigación. Por eso que en su momento nos opusimos en la acusación directa a que se realice. Bueno, fue admitido. Pero, señor juez, ¿puede el juez hacer un análisis? ¿Podría usted indicar de que la pericia tal que reúne los requisitos de fiabilidad y de defensa respecto de la procesada para que se pueda defender sí genera convicción cuando el señor juez no se ha podido defender? ¿No? Salvo que ahora nos condenen sin podernos defender. Porque no digo nos condenen porque uno se forma o se hace parte de lo que es un procesado, siente lo que es un procesado, ¿no? Y hace suyo el caso, señor juez. Señor juez, por otro lado, la Fiscalía ha indicado de que no habría una motivación individual y conjunta. Si usted canaliza, señor juez, el juez sí termina pronunciándose. Entonces,
estando en este aspecto, uno, porque me ha pasado en otro caso, concluyo, está prescrita la acción penal, no aceptamos los hechos, ¿sí? ¿No? Porque no podría haber una resolución de instancia que revoque indicando que como hay prescripción, no sería plausible, o sería plausible definirse sobre supuestas indemnizaciones. No hay aceptación del hecho, hay prescripción de la acción penal, y en tercer lugar, señor juez, encontramos que hay un proceso donde usted ha dicho algo, hay que reflexionar las partes. ¿Por qué? Porque la doctora Nora, que ha sido la abogada en todo el proceso, conocía de que debió pedir una pericia para que se determine la voz. Uno, y la misma fiscalía conocía de que se podía realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La fiscalía conocía de que en vez de ir a un proceso o a una acusación directa donde se quita o donde se resta la posibilidad de investigar, por el principio de objetividad debió haberse realizado actos de investigación dentro de una investigación preparatoria. Por lo menos mínimo, señor juez, y donde podamos defendernos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque había intención, y lo podemos decir, de que no nos defendamos, porque en una investigación preparatoria se hace defensa, señor juez. Se produce prueba que luego va a ser actuada en juicio oral. Por todo ello, señor juez, hay una insuficiencia probatoria clarísima, ¿no? Y esta defensa solicita a su despacho que se confirme la resolución venida en grado. Señor abogado, el menor en cuestión, el menor agraviado supuestamente por estos hechos, ¿con quién vive actualmente? Vive con mi patrocinada, señor juez, el señor imputado, supuestamente agraviado en el presente proceso, ha sido denunciado y tiene una acusación por el delito de tocamientos indebidos en agravio del menor. Sobre este caso, señor abogado, en algún momento, ¿tiene usted conocimiento si en algún momento el menor, o por algún periodo el menor, ha vivido con su padre? Hasta antes de la separación en el año 2017, señor juez. Pero era intermitente, ya que él trabajaba en la ciudad de Cajamarca. No, me refiero a que si solo ha vivido con el padre. Usted se refiere, No, entiendo, señor a que juez. cuando eran juntos, cuando eran familia, sí vivían. Sí, señor juez. A eso me refiero, ya. O sea, después de la separación, el menor se quedó con la Con su acusada. señora madre. Bien. Señores miembros de la sala de apelaciones, ¿tienen alguna consulta a las partes? Ninguna. Gracias. Bien. Sí, doctor, solamente una pregunta. Para que nos aclare el señor fiscal, ¿cuándo fue la fecha en que ocurrieron los hechos? Señora juez, te escuché entrecortado. A ver, la fecha en que ocurrieron los hechos. 8 de julio del 2018. Bien, gracias. No más pregunta, doctor. Ok. Bien. Doctor, buenos días, si me permite, por favor. Señora Rosana, entiendo que es usted la parte acusada, ¿cierto? Señora Rosana, por favor encienda su cámara y su micrófono. Ya. Bien, ¿desea usted hacer uso de la palabra, señora Rosana? Más allá de lo que ha dicho. No, por ahora no. Gracias. Señor Jesús, el mismo derecho, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, doctor, buenos días. Sí, deseo. Sí, por favor, tiene 2 minutos. Sí, doctor, disculpe, mire, acá... Señor Jesús, Dígame. encienda su cámara, necesitamos verlo directamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, doctor, mire, acá hay un proceso de verdad. Me da lástima, me da mucha pena poder haber llegar a este punto con la mamá de Sobre los hechos, señor, sobre los hechos. ¿Su sobre los sentimiento?
Doctor, Por favor. mire, el doctor Omar de Lama alega que en realidad nunca ha sido reconocido la voz por parte de la señora Rosana. Él no estuvo el día que se levantó el acta ni la doctora Nora. Estuvo la doctora Arévalo y la doctora Rodríguez juntamente con la señora Rosana y yo. Se hizo la escucha, se levantó el acta con la fiscal y ella misma firmó aceptando toda la transcripción. Por eso es que en realidad ya no fue necesario hacer el registro de llamadas. Si usted ve el acta, también está... Usted cuando dice ella misma, ¿a quién se refiere, señor? A Rosana, la imputada. Ok. En el acta está su firma de ella, porque en su presencia de ella se escuchó el audio. Nunca dijo eso, no es mi voz. El abogado viene a decir ahorita. Y bueno, y sobre los hechos, doctor, y ya que alegó el doctor Omar de Lama, yo también quiero replicarle. O sea, él dice que me han denunciado por tocamientos, pero es a raíz de este proceso, cuando la mamá se entera que yo le hago esta denuncia, la mamá hasta el día de hoy, doctor, ya van a ser 6 años que no me permite verlo a mi hijo. Y no sabe cómo duele eso, doctor. El abuso que ella comete con mi hijo hasta el día de hoy. Y no es justo. Sí, pero no es justo concluya para... la idea que empezó. Usted dijo sobre la denuncia. Claro, ¿Qué claro, sobre la tiene que denuncia, decir sobre la denuncia? parte después de este proceso, en el cual la madre ha hecho en todo momento alienarlo a mi hijo. Todo momento, no para hasta el día de hoy, doctor. Todo momento trata de que él trate de imputarme. Pero sin embargo, nosotros inicialmente ya hemos demostrado mi inocencia. Donde mi hijo ha pasado por innumerables experiencias psicológicas en ese proceso de tocamientos que la mamá me ha hecho, en donde, por no decirlo todo, que solamente a una psicóloga trató de inducirlo a la madre que diga que sí, pero a todos le dice, yo quiero verlo a mi papá. Mi mamá no me deja verlo. Mi mamá me esconde la ropa para yo ir a verlo a mi papá. Mi mamá, y lo dicen los protocolos psicológicos, doctor, yo no solo lo digo, y protocolos psicológicos del Ministerio Público y del Poder Judicial, psicólogos oficiales, donde mi niño entra y le dice, mi mamá me ha hecho que diga que yo no quiero verlo a mi papá, pero sí quiero verlo, quiero que me lleve al cine, quiero que me lleve a jugar. Señor, ¿no es verdad que su hijo tiene más de 13 años? Tiene 13 años, ha cumplido en el 14 de abril, o sea, tiene 13 años, 2 meses más o menos. ¿Todavía Y no no, puede salir de casa sin el permiso de su mamá a los 13 mire, años? yo tengo la orden judicial para poder verlo a mi niño. El juez, y a pesar de que ella ha ingresado todos estos, la acusación, todo lo que ella haya ingresado, ha pedido hasta cautelar para yo no verlo. Gracias, señor Jesús. Nos ¿No? estamos extendiendo hacia temas que son ajenos a este proceso. Le Correcto. agradecemos. Solamente quería dar respuesta, ya que el doctor Omar de Lama... Gracias, señor Jesús. Esta audiencia va a continuar el día martes 21 de mayo del año en curso a las 8 de la mañana con 10 minutos, en la cual se expedirá y leerá la sentencia correspondiente. Ya, doctor, gracias. Se expedirá y leerá la sentencia correspondiente. ¿A qué hora, doctor? Disculpe. Martes 21, 8 de la mañana con 10 minutos. Se llevará a cabo únicamente por el magistrado superior ponente y estará debidamente suscrita, por supuesto, por los mismos integrantes de esta sala superior. Todos notificados. La audiencia ha concluido. Buenos días. Buenos días, permiso. Buen día.